Hoy vamos a hablar del principio de responsabilidad. Uno de los tres pilares de lo que entendemos como las tres patas en las que se debe sustentar todo proceso de crecimiento evolutivo, todo proceso de crecimiento espiritual. Estos tres pilares son la atención, que tiene que ver con el darse cuenta, la consciencia. El otro pilar es el esfuerzo, que tiene que ver con la voluntad. Hemos dicho atención y esfuerzo. Pues la responsabilidad es la resultante de la atención y el esfuerzo. Cuando en la vida ponemos atención y esfuerzo, eso da como respuesta la responsabilidad. ¿Qué significa responsabilidad? Es responder con habilidad. Muchas veces la responsabilidad se confunde con otras cosas, con hacer mucho, esforzarme mucho. Por ejemplo, hay veces que confunde la palabra responsabilidad con cargas. Si estoy con una ansiedad y un estrés enorme porque estoy lleno de responsabilidades. No, señor. Tú no estás estresado por responsabilidad. Estás estresado por irresponsabilidad. Si estuvieras respondiendo con habilidad, no estarías estresado. ¿Con qué más se confunde la palabra responsabilidad? Por ejemplo, también se confunde con la palabra resolver. No es lo mismo. Es que hay resolver a veces es pues poner una tirita, poner una pegatina, tapar algo, dejarlo para mañana. Hay muchas formas de resolver, pero resolver no siempre significa responder con habilidad. Así como en el colegio el profesor enseña a sus alumnos planteándole problemas, pues la vida hace lo mismo. La vida es el gran maestro y el gran maestro lo que hace es ofrecernos problemas. A veces suelo decir que la vida está diseñada para fastidiar. Las personas que nos rodean, que también son parte de la vida, están diseñadas para fastidiar. En realidad todo está diseñado para fastidiar porque está diseñado para aprender. ¿Cómo puedo yo aprender? Pues a base de problemas. Las personas que me rodean, el oxígeno, la temperatura, la gravedad, las leyes, la sociedad, la gente, la familia, los hijos, los padres, la pareja, todos tienen un propósito ulterior, un propósito oculto que no vemos, que muchas veces no se nos dice, y es que están ahí para que nosotros aprendamos. Claro, se puede aprender a las buenas y se puede aprender a las malas. Si la vida no fastidia más, si la gente no fastidia más, si el entorno que me rodea no me fastidia más, es porque yo he aprendido a responder con habilidad. Todos los presentes tenemos nuestras propias habilidades. Por eso digo muchas veces que ya somos maestros de mucho. A veces hablamos de maestros como si los maestros fueran otros. No, no. Tú y yo ya somos maestros. Porque tenemos un magisterio, tenemos unas habilidades y tenemos una responsabilidad. Tú estás ahí sentado porque haces muchas cosas bien. Habrá otras que estén mal, pero sin duda has hecho muchas bien. Por lo tanto, ya respondemos con habilidad. Nos protejamos de los accidentes, seamos capaces de comer todos los días, de ir vivos, sanos, más o menos ir tirando, ya con eso ya estamos respondiendo con habilidad. Y mucho. Creo que no debemos quitarnos el mérito de la habilidad que ya tenemos de responder con habilidad. Si uno no responde con habilidad, va a venir el factor corrector. ¿Cuál es el factor corrector? Si uno no responde con habilidad, el sufrimiento llega. Ese es el karma. El karma es el policía que se encarga de la gestión de la responsabilidad, precisamente. Y si uno no lo hace correctamente, aparece el sufrimiento y, en última instancia, la muerte. Responder con habilidad tiene que ver con la coyuntura, con lo que tienes delante, con la persona que tienes delante, con lo que está pasando. Y por eso decimos que no existe la presuposición conductual. No tiene sentido decir que hay que hacer o hay que dejar de hacer, salvo cosas muy que están en la vertical, ¿no? Que decimos, bueno, el mal, pues el mal no hay que hacerlo, claro. Claro, nosotros a veces hablamos desde una situación cómoda, de bienestar, pero claro, en el mundo hay guerras, en el mundo hay abusos, en el mundo hay violaciones, en el mundo hay muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta hábil para esas situaciones? Pues depende
de lo que toque, ¿no? Antes decía que la palabra responsabilidad se confunde con otras y hay una con la que se confunde mucho y es con la palabra culpa. ¿Cómo definiríamos la culpa? Empieza en la mente, ¿no? Empieza por hacer un análisis de algo, juzgar algo, pensar en algo y que la sentencia salga culpable. O sea, algo está mal hecho. Cuando una persona no es suficientemente responsable, hay varias opciones. ¿Cuáles son? Que no sea consciente y siendo inconsciente es una persona peligrosa. Claro, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería el polo opuesto. O bien, que no lo haga mal, que sería una persona responsable, o si lo hace mal, que se dé cuenta y luego corrija. Eso ya sería lo ideal, ¿no? La culpa tiene su sitio, porque ya que no eres capaz de hacerlo bien, por lo menos siéntete culpable. Ahora bien, ¿para quedarse ahí? No. No, porque quedarse ahí no es evolucionar, ¿no? Ese sería el sufrimiento necesario. Yo necesito sufrir, ya que lo estoy haciendo mal, pues por lo menos me siento culpable. Esa sensación de sufrimiento, esa sensación de culpa, tiene un sentido, y el sentido es que yo corrija. Eso sí, una vez que corrijo, ya la culpa no tiene sentido. La culpa ya ha terminado la función. Porque en el momento en que yo corrijo, ya paso a ser inocente otra vez. En el momento en que aprendo y corrijo, ya soy inocente. Bueno, aprender y corregir es lo mismo, porque solo hay un verdadero aprendizaje cuando uno corrige. No solo cuando se da cuenta, sino cuando uno corrige. Ese es el aprendizaje verdadero, ¿no? Si tú corriges, no ante la sociedad, sino ante la vida, tú ya eres inocente. Ahora, hasta que no corrijas, la culpa tiene una función. Claro, y me diréis, ya, pero es mucho mejor la responsabilidad, sí. De hecho, el antídoto de la culpa, la medicina de la culpa y de la culpa de la culpabilidad es la responsabilidad, porque responsabilidad es el aprendizaje. Entonces, si aprendo, corrijo y respondo con habilidad, la culpa ya no tiene sentido. Pero mientras no corrija, pues por lo menos siéntete culpable. O sea que tiene su sitio. No me parece. Yo procuro no mirar mucho en culpas, procuro no leer en culpas porque es muy difícil. No me dedico mucho a la culpa porque es verdad que es asquerosa, pero hay veces que uno se tiene que sentir mal, porque si no todo está libre. El principio de responsabilidad tiene una gran ventaja y esto es algo central en el conocimiento del principio de responsabilidad. Es algo que hay que explicar cuando se habla de responsabilidad. Uno, yo no soy responsable de lo tuyo. Y dos, tú no eres responsable de lo mío. Si tenemos un juego psicológico de victimismo, no basta con un irresponsable. Un irresponsable sufre, digamos, autónomamente. Pero para que haya juego, hace falta por lo menos dos irresponsables. Ya sé que lo que digo puede no ser agradable. Hay una cosa que también hace bastante daño en el tema de la responsabilidad y es lo que se llama la entelequia. Una entelequia es una idea, ¿sí? Y hay un montón de ideas que están bien para ciertas cosas, pero en términos de responsabilidad hacen mucho daño. ¿Por qué? Porque son sujetos que no existen. Por ejemplo, el nosotros no existe. Es una entelequia. Aquí nosotros parece que estamos viviendo una experiencia en este momento, ¿verdad? ¿Qué va? Nosotros no estamos viviendo nada. ¿Por qué? Porque nosotros no está. Entonces, ¿quién está? Estás tú, estoy yo. Estás tú y yo. Entonces, estamos personas viviendo una experiencia. El nosotros no existe. Por ejemplo, pareja, hermanos, primos, familia, sociedad, país, ninguna de esas existe. Existen las personas. Y cada persona es responsable de lo suyo.
Cada uno es responsable de lo suyo. Otra cosa muy importante con el principio de responsabilidad es que la responsabilidad es poder. Pero a su vez, poder es responsabilidad. Allí donde no tengo poder, no tengo responsabilidad. Si es 0,01, mi respuesta ha de ser 0,01. Más es robar y menos es quedarme en deuda. Y eso vale para todo, ¿eh? Para los hijos, la pareja, la familia, los amigos, los alumnos, los pacientes. No podemos hablar de responsabilidad sin el ejemplo de la teja. Dice así, ¿no? Hay una persona que va aquí por la calle y al pasar por una acera va caminando sin más, sin meterse con nadie, y le cae una maceta en la cabeza. La pregunta es, ¿quién es el responsable de que le caiga la maceta en la cabeza? El vecino es responsable de tirar la maceta. Mi pregunta es, ¿quién es el responsable de que le caiga? No de que caiga una maceta, sino de que le caiga a él. Uno es el que paga y otro es el que cobra. ¿Quién es el responsable de pagar? El que paga. ¿Quién es el responsable de cobrar? El que cobra. Bien. Porque son verbos diferentes. Verbo pagar y verbo cobrar. Con la maceta, uno es tirar y otro es recibir. ¿Quién es el responsable de tirar la maceta? El que la tira. ¿Y quién es el responsable de recibir? El que recibe. El principio de responsabilidad decimos que tiene dos pequeñas acepciones. Una es responder con habilidad y otra que no he dicho es la correspondencia. ¿Qué significa la correspondencia? Pues ¿a quién le toca? ¿A quién le corresponde? Uno es responsable de lo que le corresponde. Dependiendo del verbo, un verbo le corresponde a uno y otro verbo le corresponde a otro. Pagar le corresponde al que paga y cobrar le corresponde al que cobra. Y esto se entiende más o menos bien, pero cuando meto verbos que despiertan emociones más potentes, ahí es donde ya cuesta más. Por ejemplo, pegar a quien le corresponde y cobrar, pegar, no digo pagar, pegar, maltrato, por ejemplo. Pegar le corresponde a alguien y cobrar le corresponde a alguien. ¿Quién es el responsable de pegar y quién es el responsable de recibir? Lo que decíamos antes, la emoción se mete por medio y cuando decimos pagar y cobrar lo entendemos fácil, pero cuando decimos pegar y cobrar, ¡oh! No puede ser, no puede ser. Es la emoción. Ahí es donde empezamos con las culpas, ¿veis? Una cosa es medir responsabilidades y otra cosa mucho más difícil es medir culpas. Si está bien, si está mal, es más complicado. Ahí hace falta un juicio de si está bien o no, absolución, condena, inocente, culpable, es más complicado. Pero muchas veces basta con hablar de responsabilidades. Yo soy responsable de lo mío, tú eres responsable de lo tuyo. Yo respondo de lo mío y no respondo de lo tuyo. Y tú respondes de lo tuyo y no hace falta que respondas de lo mío. Responder con habilidad puede ser exigirle su responsabilidad. Y quién sabe si daños y perjuicios o lo que corresponda. Es que una cosa no quita la otra. El que yo asuma mi responsabilidad no significa que tú no tengas que asumir la tuya. Este es un principio, vamos, yo he visto cuando se conoce y se aplica y se aprende, he visto cambiar vidas enteras. Un placer, como siempre. Muchas gracias por estar ahí.